mi querido Paco, mi querido Jaime, y creo que también ya llegó Norman Pearl. Disculpen que me haya extendido tanto, pero ahora resulta que también nos están ofendiendo a las audiencias de YouTube porque no llegan a entender en estos medios tradicionales que hay, pues que hay compromiso, que hay convicción, que hay ganas de apoyar diferentes medios a los de ellos. No, no, no. Y lo de Alito es asqueroso. Ahora resulta que pide protección del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos porque va en el documento a gobernación, dice, ustedes me tienen registrado como defensor de derechos humanos. ¿Qué es lo que quiere? La escolta que tanto me criticó a mí en su momento, que Morena prefería proteger a Vicente Serrano que a las madres buscadoras. Mira qué pinche hipócrita me salió. Inicio contigo, Paco. Discúlpenme por hacerlos esperar tanto. Ahí están las cosas sobre la mesa, Paco. Vicente, buenos días. Jaime, Norman, buenos días. Mira, vamos a ser muy precisos para que tengamos bien todos tiempo. Y vamos a separar primero la prensa. Sí, la prensa vieja está enojada, empezando por Reforma, con las nuevas formas de información, y eso incluye Vicente Serrano, Campechaneando, El Chapucero, Hans Salazar, al que tú pongas. Está enojada. Por lo menos hace 6 años esta nueva prensa, estos nuevos medios de información desplazaron, no empezaron a desplazaron a la vieja prensa como medios o como fuente principal de información. Los estudios de la Fundación Reuters en Gran Bretaña lo han mostrado, en México, porque lo hacen por país, lo han mostrado. Esos viejos medios fueron desplazados hace mucho. Yo recuerdo mucho, hace un par de meses la presidenta hablaba sobre una columna de Raimundo Riva Palacio, decía, déjenlo ahí con sus 3 lectores, ¿sí? La gente se informa con los nuevos medios de información y la presidenta decía la verdad, solo, muy pocas personas, y digo en este universo de millones, se sigue informando con esos viejos medios, y cada vez es menos. Los youtubers, como ellos le llaman con desprecio, los han desplazado hace mucho. Así que hay una razón para que Reforma, Televisa, TV Azteca, el que tú quieras, odie a estas nuevas plataformas de información que son eso en esencia, porque aquí puedes dar todos los géneros: noticias, reportajes, crónicas, artículos de opinión, lo que tú quieras. Entonces, hay una razón, porque además ellos han intentado entrar a estas plataformas y han sido muy poco exitosos. Hay una razón, porque no entienden los cambios. No se trata de que no conozcan no se trata de conocer solo la tecnología. Se trata de entender lo que quieren las audiencias. Y aquellos viejos medios no las entienden. Siguen amarrados a sus odios, siguen amarrados a intereses muy oscuros que tuvieron con el PRI, con el PAN. Bueno, Alito Moreno lo ha dicho, ¿no? Ahí estabas, qué bueno que rescataste aquella grabación, ¿sí? No, hombre, son mis brothers, pero Ciro y todos son sus brothers, ¿va? Pero además también ha habido algunos audios en el que él desmenuza cómo hacía acuerdos con las cúpulas, por ejemplo, de Fórmula y de algunas estaciones o empresas. Hacía acuerdos y los comunicadores estrella, ilustrados, los llamaba Genaro García Luna, tenían que acatar a sus jefes. Así que, bueno, ahí tienes, ese es el odio de esa vieja prensa. Y pues déjame nada más rescatar este caso de Alito. ¿Por qué Alito está haciendo eso? Yo digo, pues ahora yo la verdad no me acercaría a Noroña porque sé que seguramente tiene cachetes de acero o algo más sólido, entonces debe ser muy peligroso, ¿no? Y este tipo, bueno, ¿por qué está haciendo todo esto Alejandro Moreno solicitando
el mecanismo de protección que debe ser para otra cosa. Ya lo decías tú, Vicente, ¿sí? ¿Por qué está haciendo eso? Y voy a retomar palabras que hemos platicado, que ha señalado Jaime Hernández, y él no me va a desmentir seguramente. ¿Por qué lo hace? Porque Alito Moreno, con todas estas acusaciones que hace contra la vieja prensa de corrupción, porque eso es, se siente arropado por periodistas, a Ciro, a Raimundo Riva Palacio, Carmen Aristegui, que me impresionó que sigue hablando de un enfrentamiento cuando hubo una celada, una emboscada y hubo una agresión. Esos viejos periodistas y viejos medios de comunicación se han hundido en la coprofilia. O que es lo mismo, la atracción fetichista por los excrementos, como decía el Papa Francisco, a la desinformación, las calumnias, la difamación y la coprofilia, los cuatro pecados. Y ahí se están hundiendo hasta TV Azteca, Televisa, Fórmula. No solo han justificado las agresiones de Moreno Cárdenas a Gerardo Fernández Noroña, las han aplaudido. Así que están dejando ver sus intereses mezquinos. No quiere esa vieja prensa México, pero lo ha saqueado. Lo ha saqueado. Hoy, en estos 2 días, hemos visto a estos viejos periodistas, y voy a nombrar algunos para que no nos vayamos, eh, Leo Zuckerman, Pepe Cárdenas, Raimundo Rivapalacio, Joaquín López Dóriga, son un asco, por citar a algunos, han dicho que se lo merece, y han terminado por responsabilizar a Gerardo Fernández Noroña o a Morena por lo que pasó, por esta agresión de Alejandro Moreno Cárdenas al presidente de la mesa directiva del Senado. Así que, porque dicen que no estaba cumpliendo su papel de árbitro neutral en el Senado. Entonces, ¿qué quieren? ¿Sí? Que cuando algo no nos gusta, lo resolvamos con violencia, ya lo decías tú. ¿Qué quiere Ciro Gómez Leiva? Que le disparen, que además no le dieron, ¿verdad? Pero no estoy justificando nada, pero que le tiren 9 balazos para que estén en igualdad de circunstancias. Y la verdad es que yo estaba viendo Tercer Grado con Leo Zuckerman y es un asqueroso, pero todos son asquerosos, Vicente. Así que están hundidos en la coprofilia defendiendo a este tipo que es un cínico, desvergonzado, un mafioso, es un delincuente que debía estar en la cárcel. Alito Moreno es tan violento, tan cínico como el tamaño de sus fechorías, y ya tendremos tiempo para pasar a una segunda ronda, Vicente. Muchas gracias. Gracias, maestro Paco Cruz. Jaime Hernández, ayer fue mini marcha a favor de Alito Moreno, encabezada por Alito Moreno. Parece chiste, pero no lo es. ¿Cómo estás, mi querido Jaime? ¿Cómo están, queridos amigos, querido Paco, querido Norman, mi querido Vicente? Sí, llamó mucho la atención. Creo que no llegaron ni a 700. Ayer platicaba el maestro Paco Cruz como él le había dicho a su hermano, por favor, no vayas a la Ciudad de México, que va a haber una gran manifestación de los priistas. Y su hermano, a pesar de estas advertencias del maestro Paco, fue, y ¿qué creen? Que cuando regrese dice, no te vuelvo a hacer nunca caso, porque fue un ridículo la famosa marcha de Alito, no llegaban ni a 700, 500. Pues sí, eso fue lo que pasó ayer. Es la marcha de la intrascendencia, como intrascendente es el señor Alito Moreno. Y me llamó muchísimo la atención que la cobertura que le dieron, ¿no? La cobertura que le dieron los López Dóriga, la Azucena Uresti, no, andaba a cada rato, no, la marcha del PRI, Alito Moreno, y al mismo tiempo desafiando toda ella envalentonada. Señor Gerardo Fernández Noroña, es usted un mentiroso, demuéstreme que tengo el famoso apartamento de la avenida Reforma 77, ¿no? Yo creo que ya lo dijo muy bien el maestro Paco Cruz, refiriéndose a cómo la antigua prensa, todavía algunos que siguen bregando por ahí, como Azucena Oresti, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, les encanta bregar por la caca, les encanta, ¿no? Manuel Buendía, que yo creo que fue un gran periodista, un gran columnista, decía que
los 3 grandes pecados capitales de la prensa mexicana eran la solemnidad, porque hay que tener, todos los periodistas mexicanos de antaño eran muy solemnes, ¿no? Jacobo Zabludovsky, no, todos ellos, Joaquín López Dóriga, esta solemnidad, ¿no? Y lo cual, este gesto hierático que les confería respeto, no, 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 es un señorón de la información. Uno, el primer pecado, la solemnidad. Dos, la impunidad, porque todos ellos se servían con la cuchara grande y válgame Dios, hay unos que se enriquecieron, como el caso de Joaquín López Dóriga, que a mí me consta cómo recibía sus sobresotes, de gobiernos estatales, del gobierno federal, quien en Excelsior, no, 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 los directores, sí, pero sobresotes llenos de dólares, no de pesos, de dólares. Entonces llevamos solemnidad, impunidad y el más grave desde mi punto de vista, la mediocridad. Y es este último, finalmente, la mediocridad, lo que está terminando por sepultarlos a todos ellos, porque se tiene que ser muy mediocre como para no entender que la sociedad mexicana, en su inmensa mayoría, ya está en otra frecuencia, completamente. Ya está en otra frecuencia, en redes informativas alternas. La gente ya se informa a través de otros medios sin censura, entre otros, de 7 a 9 con Norman Peart, donde hay unos tres magníficos, sabios, ancianos venerables que comparten su conocimiento con generosidad. Y hay uno, quizá el mejor, en No apto para cínicos. Es un personaje realmente formidable, que son nuevas fuentes de información donde se ejerce un periodismo total. Nosotros vamos a las elecciones todos los días, no como los políticos que van cada 4 años, no. Nosotros ejercemos un periodismo total y nos exponemos todos los días y la gente nos dice así, con un dedito arriba o así. Ese es nuestro tipo de periodismo. Nos exponemos, trabajamos sin red. ¿Cuántas veces hemos visto al maestro Vicente Serrano que se le cae el teléfono, que no tiene buen sonido, transmitiendo desde el Zócalo capitalino, transmitiendo desde Nueva York? Y a nosotros ha sido una experiencia formidable, porque yo, de ser el maestro Paco también, periodistas del viejo linotipo, ahora estamos reconvertidos, nos metamorfoseamos en periodistas de Internet, una suerte de, porque el maestro Paco es una extraña mezcla, fíjate, es escritor, es periodista, es influencer, es objeto del deseo de las damas y es youtuber. O sea, francamente, yo creo que nosotros hemos sido capaces de adaptarnos a las nuevas tecnologías y todo con el fin de, pues, de tratar de ofrecer lo mejor de nuestra experiencia, de nuestra astucia en el buen sentido de la expresión periodística, de nuestra inteligencia y claro, poco a poco nuestros proyectos se han ido abriendo paso entre ese marasmo de mediocridad, de solemnidad e impunidad, queridos amigos. Así es, mi querido Jaime. Ya rescató Ceci antes de ir con Norman Pearl. Lo que dijo Viri Ríos, esta analista, creo que es doctora, la doctora Viri Ríos, en la mesa de tercer grado sobre Noroña. Yo me quedé con la boca abierta y dices tú, cuando piensas que ya escuchaste todo, esta reflexión, échalo, Ceci. Tratar de, no sé, convencer a Morena, quizá está intentando, de que cambie sus valores. Ese es un error. Yo creo que Morena debería, yo creo que Noroña debería transitar a pensar si le conviene militar en Morena. Probablemente estaba mejor en el PT o se podría mudar al Verde. Un partido en el cual él estuviera afín. Ahí sería pobre, es que ahí sería pobre. Muy bien, pues ¿Qué pendejadas estamos escuchando? Ya no cabe en Morena, Noroña, por el dinero que genera. A ver, mi querido Norman Pearl,
Por cierto, que alguien le diga a Alito Moreno que el mecanismo de protección de gobernación es para periodistas y defensores de... dice que él es defensor de derechos humanos. No, 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 no. Si el ridículo de la marcha les pareció grande porque no les alcanzaron los miles de seguidores de Chumel Torres o de el propio Ciro Gómez Leiva para llegar a arropar a Alito, pues esto de denunciar al agredido, Alito como agresor denunciando al que agredió, me parece de una alucin. Pues ojalá que en Morena, si no habían quedado convencidos de la necesidad del desafuero de Alito Moreno, no sé. Mi querido Norman Pearl, escucho tus comentarios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Vicente, los maestros Jaime, Paco y por supuesto toda la audiencia. Pues es increíble cómo, por ejemplo, estaba leyendo hace un ratito que la revista Proceso, que ahora dirige Juan Ignacio Zavala, supongo, ¿no? Se encuentra, es decir, detalla la denuncia de Alito Moreno en contra de Fernández Noroña y su colaborador, quien paradójicamente fue quien resultó lesionado en la agresca de este miércoles, ¿no? En la agresión de este miércoles a la sesión de la Comisión Permanente. Fíjense que parece algo de replay, ¿no? O para replay, porque ese es el mundo al revés, ¿no? Todo el mundo vimos la agresión que de Alito Moreno y sus secuaces en contra de Noroña y del camarógrafo, y de repente él quiere cambiar las cosas bajo el lema o el principio de que la mejor defensa es el ataque. Es ridículo, como todo lo que hace Alito Moreno, es ridículo, pero que sin embargo tiene impacto en algunos y tiene impacto en los que compran, ¿no? En todos los medios de comunicación que ustedes han estado describiendo, pues bueno, todos ellos son aparentemente, y de acuerdo con las conversaciones, los audios de Laira Sansores, pues todos son beneficiarios del PRI o del Alito Moreno personal, porque por lo que vemos tiene muchísimo, muchísimo dinero. Y después el ridículo de la marea roja, como yo le llamo, ¿no? Fue tan grande, fue tan vasta, que inundó todo Paseo de la Reforma con ese color tan intenso como es el rojo. Bueno, la marea roja en esta ocasión se quedó chiquita frente a la fracasadísima marea rosa, ¿no? Ellos ya están acostumbrados a hacer sus denuncias a través de marchas multitudinarias, pero en este caso no fue obedecido por todos los campesinos que convocaron, ¿no? Llevaron a campesinos todos engañados por Alito de que iban a hacer una presión al gobierno para que se regularizaran sus tierras. Yo creo que Alito Moreno juega sus últimas cartas, ¿no? Aquí lo vemos jugando sus últimas cartas, pensando que él puede, dentro de este remolino, capturar algún beneficio. Pero me parece que ahora la opinión pública está condicionado por los videos. Los videos no mienten. Los videos no pudieron ser editados porque fueron enviados en vivo, ¿no? Todos lo estábamos viendo y de repente nos encontramos con que el victimario se quiere convertir en víctima y esto no deja espacio para hacer una reflexión diferente. Yo creo que se sigue equivocando dentro de su parafernalia, dentro de su condición de agresor, pero que quiere cambiar ante los ojos de todos, ya no por videos, porque por videos es imposible, ahora lo quiere hacer a través de mecanismos a su alcance que son de carácter jurídico, ¿no? Pero esta denuncia es una burla al Poder Judicial, es una burla a Gobernación haciendo esta solicitud de protección, es una burla para todos aquellos que mínimamente hayan visto uno de los 80 videos que circularon y que siguen circulando en redes, por fortuna, mi querido Vicente. Hablando de burlas, Norman, 2 burlas del Poder Judicial podrido, putrefacto, que apesta, pero que sigue sin irse todavía. ¡Ojo! Haciendo sus mamarrachadas
en la salida. Condenan a Luis Cárdenas Palomino, el brazo derecho de Genaro García Luna, el que torturó en vivo y en directo, en televisión, en vivo y en directo en el montaje de Loret de Mola a Israel Vallarta. Lo condenan a 5 años y 3 meses de prisión por el delito de tortura en agravio de 4 personas: Mario Vallarta Cisneros, Sergio Vallarta Cisneros y los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados. Pero si eso no le parece una burla, los 5 años por tortura a Luis Cárdenas Palomino por este Poder Judicial todavía encabezado por Norma Lucía Piña Hernández, la ministra presidenta, bueno, pues ahí le va. Desecharon el último recurso que buscaba mantener vigente una acusación de fraude contra el abogado Juan Collado, el abogado de los cerdos poderosos, por $40 millones. A ver si me confirman la cifra. Como en el caso... es el 40 caso millones de dólares, Vicente. Bueno, pues yo no sé si es más ojete la burla con la sentencia, la condena a Luis Cárdenas Palomino, o de último minuto haberle limpiado el trasero a Juan Collado, mi querido Paco. Vicente, las dos son una burla. 5 años y 3 meses de cárcel a un criminal como Luis Cárdenas Palomino es una burla. Verdaderamente, cuando un servidor público comete un delito y es encontrado culpable, su pena debe ser el doble o más, porque abusa de su condición de servidor público. Y este personaje, que era la mano derecha, la mano izquierda, la sombra, al lado de la esposa de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira Gálvez, ellos dos eran los negociadores de todo. Linda, él, este tipo era un torturador, es un torturador, es un asesino, negociaba con narcotraficantes y lo encuentran culpable 5 años. Al entonces director de seguridad regional de la Policía Federal, que ese era su cargo cuando torturó a Mario Vallarta Cisneros, a Sergio Cortés, a Vallarta y a los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados. Eso era director de seguridad regional. No era un tipo cualquiera. 5 años, pero además tú recuerdas, le liberaron antes sus recursos para poder actuar como quisiera. Le descongelaron sus cuentas. Eso es una vergüenza. Y lo habíamos dicho antes, Vicente, aquí con Norman, con Jaime. Hay que esperar cualquier sorpresa de Norma Lucía Piña Hernández. Ella tenía metido allí, porque todavía no acaba sus funciones, sino hasta el domingo a las 12 de la noche, aparte del equipo de Genaro García Luna. Así que es una vergüenza que lo hayan condenado. Este tipo por lo menos merece 20, 30 o más años de prisión. Era jefe, era director de seguridad y era torturador, pero es cómplice de Genaro García Luna, un personaje muy cercano, del capo Genaro García Luna, muy cercano ¿a quién? A Norma Lucía Piña Hernández. Son muy cercanos. ¿A quién le libró las cuentas Norma Lucía Piña Hernández? A y a la esposa, Linda Cristina Pereira Gálvez. Así que, pero además los torturan y los acusan de pertenecer a una banda que nunca existió, los Zodiacos. No hay una sola evidencia. Así que esta Suprema Corte de Norma Lucía Piña Hernández es una vergüenza y nos da esta sorpresa que es verdaderamente, a mí me impresiona, pero lo habíamos dicho, Vicente, nos va a dar sorpresas. Yo todavía espero hasta el último minuto que no le dé un amparo a Ricardo Salinas Pliego para que no pague ni un impuesto. Y tú decías bien, el otro coletazo, horas antes de disolverse el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que comanda Norma Lucía Piña Hernández, el Poder Judicial desechó, como lo dijiste bien, el último recurso que buscaba mantener vigente una acusación de fraude contra el abogado Juan Collado por más de $40 millones, conocido como el caso Andorra. ¿Por qué lo perdonaron? Mira, es sencillísimo, lo voy a resumir aquí para no comerme el tiempo. Era el abogado de Enrique Peña Nieto.
Ella fue impuesta por Enrique Peña Nieto. Así que perdonan a un tipo con el que tienen complicidades los dos. Juan Collado con Peña Nieto, Norma Lucía Piña Hernández, impuesta por Enrique Peña Nieto como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Es novedoso? No. El acuerdo lo firmaron el 20 de agosto y lo notificaron este jueves, ¿sí? Así que podemos esperarnos más sorpresas, sí, que hayan firmado un acuerdo para perdonar, exonerar, como quieran llamarle, a Ricardo Benjamín Salinas Pliego y lo den a conocer al último minuto antes de que termine el 31 de agosto. Esa es Norma Lucía Piña, una sinvergüenza. No entiende que por eso fuimos a las urnas en 2024 para pedirle a la candidata entonces presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, que propusiera una reforma al Poder Judicial. Y por eso fuimos a las urnas. Este tipo de porquerías. Primero, Cárdenas Palomino. 5 años, 3 meses de cárcel, Vicente, a un torturador. Eso debe ser vergüenza para toda la justicia y para todo el país. Y luego, perdonar a Juan Collado, verdaderamente ya no tiene nombre. Así que son las dos sorpresas que nos dan en este momento, cuando faltan todavía sábado y domingo para que se acabe, se disuelva la Suprema Corte como la conocemos ahora, una corte de Ernesto Zedillo, discúlpame, del sinvergüenza, pillo y ladrón de Ernesto Zedillo Ponce de León. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, pero aquí estamos todavía para que haya tiempo para Jaime y para Norman, Vicente. Claro que sí, Paco. De hecho, como lo titulan en Sin embargo, está así. Antes de irse, Norma Piña salva a Collado, abogado de Salinas Peña y otros poderosos. La presidenta de la Suprema desechó el último recurso de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, contra Juan Collado por presunto fraude ligados a fondos en Andorra. La resolución firmada desde el 20 de agosto y notificada ayer concluyó que el recurso de revisión interpuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera carecía de elementos constitucionales novedosos que justificaran la intervención de la Corte. Conste que aquí lo advertimos. El dinosaurio sigue moviendo la cola. Ah, ¿y con quién cenó en algún momento Norma Lucía Piña Hernández? Con Alito. Con Alito. Mi querido Jaime, escucho tus comentarios. No, pues estos son los últimos coletazos de aquel sistema judicial podrido, ¿eh? Que nace de las corruptelas, que nace de los pactos secretos, lo que fue el antiguo presidencialismo mexicano, la forma en que sometió la corte Ernesto Zedillo, y después dijo que no, que él había simple y sencillamente transformado el sistema judicial para modernizarlo para la nueva realidad mexicana. No, no, puros cuentos. Y esto fue lo que poco a poco fue envalentonando a los magistrados, porque la soberbia demostrada por ese poder en los últimos años es más que patente, ¿no? Y esta soberbia aparejada a los escandalosos casos de corrupción, francamente, yo creo que ha sido uno de los pasajes más tristes de nuestra historia. Ayer hablábamos con Hamlet Almaguer y nos comentaba que en la nueva en la legislatura que arranca en septiembre, todavía van a resolverse muchos de los flecos que quedaron pendientes de la reforma al aparato de justicia, leyes secundarias, leyes de implementación, que lo que van a hacer es robustecer aún más el aparato de justicia, reformas a la ley contra la extorsión. En fin, yo creo que este robustecimiento del aparato judicial y todo lo que va a estar escrito en las leyes secundarias o reglamentarias va a ser formidable para evitar
que no haya ni un solo resquicio para estos bandidos, porque todos los bufetes de abogados que tenían estrechas relaciones con los magistrados de la Suprema Corte, eran bufetes de abogados especializados no en defender a la gente indefensa que nunca tenía dinero para pagar sus servicios. No, no, no. Ellos se especializaban en defender los derechos de los poderosos. Eran especialistas en encontrar resquicios. Oye, aquí hay una vieja ley y por aquí nos podemos meter para que te salgas con la tuya. Eso era lo que los abogados que están a rabiar, porque evidentemente se les acaba el gran negocio, porque recibían enormes fortunas gracias a esta labor de zapadores de la ley que iban buscando resquicios para ver de qué manera, y se ponían además de acuerdo con los magistrados. Dice, mira, voy a irme por aquí, esta es mi estrategia, vamos a hacerlo así, así, tú me echas la mano por aquí, por allá. Así se resolvían los grandes casos, así estuvo pateando el bote Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Ya en el colmo de la desvergüenza, Salinas Pliego pidiéndole a su amiguete en la Suprema Corte, ¿cómo se llama? María, José María o Luis María Luis María, Aguilar. Luis María Aguilar, pidiéndole que escondiera en su cajoncito de los tesoros resoluciones. No, eran de veras, son una pandilla de delincuentes. Qué bueno que ya se largan. A mí me quedo, sabes, con este mal sabor de boca porque les han tendido puente de plata con grandes retiros, grandes pensiones, grandes haberes de lo que se han robado. Entonces, pero ya se largan y qué bueno que a partir del 1 de septiembre, por cierto, la presidenta dio a conocer ayer que va a asistir ya por la noche a una ceremonia para marcar justamente el inicio, la entronización de esta nueva Suprema Corte, y yo creo que todos vamos a celebrar, a festejar el inicio de una nueva era para la Suprema Corte, el fin y al mismo tiempo el fin de una era de latrocinios, de pactos por debajo de la mesa, de alianzas inconfesas entre personajes como Alito y la asquerosa de Norma Piña. Uf, durísima la declaración de Jaime Hernández. Jaime, no apto para cínicos, de lunes a viernes a las 2 de la tarde para que la gente esté al pendiente y para que respalde con los likes, con los registros, con las suscripciones, la palabra que se me estaba saltando, suscripciones y obviamente con el respaldo económico. No apto para cínicos, a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Déjame aprovechar tu espacio, querido Vicente, para pedirle a la gente que se suscriba, que se sigan suscribiendo a proyectos como No Apto para Cínicos, pero también de 7 a 9 con mi querido Norman Pearl, échenos la mano. Esto es una alianza que busca solamente, queremos que constituirnos en un sistema informativo al servicio de la sociedad, no de intereses creados, no de tribus al interior de Morena, no de lealtades, no, nosotros ejercemos el periodismo de manera independiente. Ahí tenemos al maestro Paco Cruz, que nunca se ha caracterizado por hincar la rodilla a favor de alguien. Lo mismo un analista como Norman Pearl, realmente que tengo el honor de colaborar con él. Tenemos a don Vicente Serrano, el responsable de muchos proyectos, gracias al maestro Vicente Serrano. Les pido que se suscriban a No Apto para Cínicos, por favor, háganos crecer más. Esta tarde vamos a hablar de la próxima visita de Marco Rubio a la Ciudad de México. Arranca a Washington, dio a conocer que la gira es del 2 al 4, incluye una visita por México y Ecuador. Vamos a ver cómo se comporta Marco Rubio aquí en México. No va a ser lo mismo el comportamiento que va a haber en Ecuador, donde Daniel Noboa se le va a poner de tapete
de Felpudo. Aquí no, señor Marco Rubio, aquí tenemos una presidenta que se llama Claudia Sheinbaum, que está dispuesta a colaborar con Estados Unidos desde la lealtad, porque tenemos una relación irrevocable, no nos queda otra más que ser vecinos y buenos vecinos de Estados Unidos, pero México no es Ecuador, no crea que le vamos a decir todo que sí, y por supuesto vamos a ver qué dice mi querido ideólogo de cabecera y principal editorialista, Yago Batusay, que es capaz de desmenuzar en tan solo 5 ladridos editoriales que a mucha gente han dejado pasmada, queridos amigos. Gracias, mi querido Jaime. Norman Pearl, cerramos con tus comentarios. Fíjense que ayer anoche justamente platicábamos del tema de Luis Cárdenas Palomino. Claro que esto es una sorpresa que disgusta a mucha gente, o que a la mayoría del pueblo, sobre todo que buscamos justicia. 5 años, 3 meses, pero hay que decir que es un tiempo que ya está transcurriendo desde 2021, o sea que está a punto de salir. Lo único que nos da cierta tranquilidad es pensar que un tribunal también le dictó un acto de formar prisión por su relación con el operativo Rápido y Furioso. Bueno, pues que esto sea explotado de una forma suficiente para que compense los beneficios que le han conseguido Norma Piña y compañía. A mí me parece que también la resolución en torno a Juan Collado, defensor y estratega de los delincuentes de cuello blanco, pues es otro de los grandes golpes que se le dan a la justicia, pero también hay que reconocer que Juan Collado tiene varios pendientes que eventualmente podrían presentarme para su sorpresa, mi querido Vicente, Jaime y Paquito. De 7 a 9, no se le olvide, en Norman Pearl TV lo esperan los 3 señores que nos acompañan, el maestro Paco, el maestro Jaime, el querido Norman, de 7 a 9 de la noche en Norman Pearl TV y obviamente en las redes de Norman Pearl. ¿Las compartes, mi querido Norman, por favor? Sí, claro, con gusto. Norman F. Pearl, estoy tanto en X, antes Twitter, y por supuesto en Facebook, en un par de cuentas que por ahí pueden localizar con facilidad. Muy bien, les mando un abrazo, muchachos. Cuídense mucho, pásenla bien y nos vemos de 7 a 9. Gracias a Jaime, a Paco y a Norman. Les pido que nos ayuden con los